Listo, se está grabando. Sí. Entonces, a partir de lo que vimos de la clase pasada, este método que se ocupa en termodinámica clásica, entonces vamos a transformar, por ejemplo, la lagrangiana en una hamiltoniana. Aquí no es estrictamente equivalente, pero la idea es la misma. Bien, entonces, el hamiltoniano o hamiltoniana, al igual que la lagrangiana, pues lo van a encontrar de estas dos formas en la literatura. Se define como H QN. Siguiendo con la numeración de la clase pasada, esta es la ecuación 3. Y de manera equivalente, como teníamos con la entalpía, esto lo voy a borrar. Teníamos Ts más U. ¿Sí? La entalpía, la energía interna y este término para hacer la transformada de Leyen. Entonces, aquí vamos a estar utilizando un término equivalente a uno de estos por cada una de las coordenadas que vamos a reemplazar. Bien, entonces voy a borrar esto. Entonces, el elemento diferencial
Sí, este elemento diferencial es directamente de la parte izquierda de la ecuación. Y ahora vamos a diferenciar la parte derecha. Y vamos a tener que dh y entonces podemos identificar a estas dos cantidades como idénticas a partir de la definición que se tiene de el momento generalizado. Y entonces lo tengo aquí en ecuación 2. Esta es la ecuación 2. A partir de esta definición podemos ver que los términos que subrayé se terminan anulando. Entonces, ¿de dónde obtengo esta cantidad? Pregunta. ¿Nadie? Rodríguez Espejo. Gustavo. Sí, profe. Eh,
Pues ¿De dónde saqué esta cantidad? la verdad no estoy muy seguro. O sea, tiene que ser algo análogo de ese que está tomando ahí, pero no sé cómo llegar a eso. Ok. ¿Alguien que le quiera ayudar? A ver, Profe, Castillo Medina, ¿no sería de la ecuación 1? de la ecuación de Euler y Lagrange. Sí, de ahí veo. Ajá. Gracias. Donde hemos utilizado. No. Sí, esta es la ecuación de Euler y Lagrange, pero aquí es la derivada parcial del lagrangiano con respecto a q y punto. Entonces sería la derivada con respecto al tiempo de esta coordenada. Ok, entonces al comparar las ecuaciones 5 y 4, entonces vamos a poder identificar cada una de estas relaciones. Entonces, la parcial de h con respecto a qi va a ser idéntica a esto de acá, esperen. No, a este de acá. Sí, aquí está qi, es este de acá, y el diferencial de p va a ser idéntico a este diferencial de p. Entonces, y esto es a lo que queríamos llegar. Si se dan cuenta, pasamos de la ecuación 1, que es una ecuación diferencial de segundo orden, a un par de ecuaciones diferenciales, pero ahora de primer orden. Ok, entonces, ahorita voy a escribir un procedimiento de cómo es que se trabaja con estas ecuaciones y seguido a esto voy a poner un ejemplo sencillo para que vean cómo es que se trabaja. Entonces,
Profesor, una pregunta. Sí. ¿Cuál es la ecuación 4? La ecuación 4 es esta. Ok, gracias. Que era diferenciar la parte izquierda de esta ecuación, 3. Gracias. Sí. El procedimiento para construir el Hamiltoniano.
Bien, estos son como que los pasos más elementales. Primero construimos una vez que vamos a elegir las coordenadas que van a representar a nuestro sistema mecánico, construimos primero una lagrangiana a partir de los métodos y procedimientos que ya hemos visto. Después, a partir de la ecuación 2, podemos definir el momento generalizado en términos de Q, Q punto y T. Entonces, vamos a utilizar la ecuación 3 para construir la hamiltoniana. Esta de acá. Esta de acá. Y entonces vamos a tener primero una hamiltoniana en términos de Q punto, P y Q punto, P y T. Entonces, el siguiente paso va a ser simplemente agarrar el momento que nosotros obtuvimos acá, despejar para cualquiera de estas y eliminar todo rastro de QI punto dentro de la ecuación que nos queda acá. Y entonces, ahora ya con un hamiltoniano que es únicamente función de de estos parámetros, entonces podemos empezar a hablar de de las ecuaciones de movimiento. Bien, aquí tengo más notas, entonces... Profe, una pregunta. Sí, ¿Las cantidades de movimiento conjugadas son los momentos generalizados? sí. Gracias. Sí, recuerden cuando vimos el... Ay, ¿cómo se llama? La formulación de la ecuación de Euler y Lagrange, pero en términos de el principio de D'Alembert. Tendríamos fuerzas generalizadas, teníamos coordenadas generalizadas y teníamos nuestros momentos generalizados. Entonces, a este par de variables se le llaman variables conjugadas. Sí, gracias por la pregunta. Gracias, profe. De forma general... En general, cuando tengamos una lagrangiana, la vamos a poder separar en tres términos, al menos en los problemas físicos que vamos a estar analizando, y a partir de la formulación que vimos desde la ecuación de Euler, en donde vamos a tener un término que no incluye que es independiente de las velocidades generalizadas, un término que será lineal con las velocidades y un término cuadrático. Entonces, en los casos más sencillos,
Ok, en los casos más sencillos, L0 será menos la energía potencial y L2 será idéntico con la energía cinética. Entonces, la hamiltoniana resulta simplemente que H va a ser igual a L2 menos L0. Resulta que nuestro hamiltoniano termina siendo la energía del sistema. Hay que notar que esto es un caso particular. Por lo que no tendremos que pensar que estrictamente el hamiltoniano tenga que ser la energía del sistema. Están relacionados, pero no son idénticas. Bien. Ejemplo. Y como no podía ser de otra forma, pues vamos a empezar con el oscilador armónico. Entonces, nuestro primer paso vamos a construir la lagrangiana. Entonces tenemos que L va a ser igual a T menos B, en este caso, y entonces es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, menos 1/2 de una cierta constante por la posición al cuadrado. Y esta va a ser la ecuación A. Entonces, segundo paso. Calculamos P punto P. Y entonces tenemos que la parcial de L con respecto a Q punto será simplemente la masa por la velocidad, y esto va a ser P. De lo cual también deducimos que Q punto es idéntico con P sobre M. Y esta va a ser B. Tercer paso. Tenemos que H es igual a P por Q menos L. Y esto es idéntico con P por Q punto menos 1/2 de M Q punto al cuadrado más 1/2 de K por Q cuadrado.
Aquí lo tengo como C. Cuarto paso. Sustituimos B en C y desarrollamos. Entonces H va a ser P por P sobre M menos 1/2 de M por P cuadrada sobre M cuadrada más 1/2 de K por Q cuadrada. H va a ser igual a P cuadrada sobre 2M más 1/2 de K por Q cuadrada. Ajá. Bien, quiero que noten es la forma de esta ecuación cuando lleguemos al resultado. Y entonces, ya que tenemos construida nuestra Hamiltoniana, que como lo decía en el apunte previo, si es simplemente energía cinética y energía potencial, entonces vamos a tener la energía mecánica total del sistema. Y entonces, quinto paso. Las ecuaciones de movimiento. Q punto igual a la parcial de H con respecto a P. Y esto es simplemente P sobre M menos P punto igual a la parcial de H con respecto a Q. ¡Hasta luego! Es igual a K por Q. Y la parcial de L con respecto a T es igual a la parcial de H con respecto a T. Y esto es idéntico con 0. Entonces, nuestras ecuaciones de movimiento serán simplemente Q punto igual a P sobre M y menos P punto igual a K por Q. Y esto vamos a llamarla E1 y E2. Y entonces, derivando, E1 respecto del tiempo, vamos a tener que Q dos puntos es igual a P punto sobre M. Y sustituyendo E2 en F, obtenemos simplemente Q dos puntos más K sobre M por Q es idéntico con 0. Y ya acabamos. Entonces, a partir de la formulación de Hamilton, podemos obtener exactamente las mismas ecuaciones que obtenemos con la formulación de Lagrange. Entonces, ya sea que trabajemos directamente con estas cantidades o con estas de acá,
vamos a poder atacar nuestros problemas físicos. Entonces, para unas condiciones iniciales, Q de t igual a 0 y Q punto tenemos que Q y entonces la trayectoria dentro del espacio-fase será algo por el estilo. Y esto es en el espacio-fase. Y en el espacio de configuraciones vamos a tener simplemente algo que va a estar oscilando de un punto a otro. Podríamos hacer una representación similar a esta, pero habría que hacer un poco de trampa y añadir en el eje vertical a Q punto. Pero lo voy a dejar así. Configuraciones estrictamente, solamente las Qs. Y ahora, noten que la solución que encontramos es el de una elipse, cosa que ya se venía anunciando desde aquí. Sí, para el caso donde h fuese constante, para el espacio Q y P vamos a tener la ecuación de una elipse.
Y entonces, incluso desde la misma escritura del hamiltoniano, ya podemos empezar a decir ciertas cosas del sistema. Entonces, esta es de manera simple cómo es que se van a estar trabajando muchos de los ejercicios y de los problemas que se pueden tratar a partir de la formulación de Hamilton. Ok. Ahora sí nos vamos a dar unos 5 minutos y continuamos. ¿Dudas al respecto? No, profe, de mi parte no. Sí, profe, yo tengo una pregunta. ¿Qué pasó? Este, ¿Dónde podría ¿Cómo? leer este tema que acabamos de ver más a detalle? Pues las referencias de siempre, el Marion o el Goldstein, aunque de forma más simplificada la misma Wikipedia. Digo, no les estoy diciendo que Wikipedia sea la fuente más confiable, pero es un buen punto de partida. Entonces, sí, en estas dos fuentes sería como que donde podrías empezar. Sí, ahorita regresando vamos a ver ciertos casos que se presentan en el electromagnetismo. Y ya. Ok, profe. Bien. Entonces nos vemos en unos minutos. Vale.
Bien, entonces lo que sigue es hablar de unas formas que se suelen encontrar en electromagnetismo. Y de forma general, más general. En notación vectorial como L de L0 Q y T más Q punto A, que es función de Q punto y T, más un medio de Q una matriz T que es función tanto de Q como de T, con T, ajá. Donde Q es un vector columna y Q daga es un vector renglón. Bien. No voy a entrar en muchos detalles de de dónde sale esta notación, pero la van a llegar a utilizar cuando estén en sus cursos de mecánica cuántica. Entonces, recordemos que, por ejemplo, para A punto B, y el producto interno de estos dos vectores será un vector renglón A1, A2, AN por un vector columna B1, B2, Bn, donde tenemos la suma con i igual desde 1 hasta el número de entradas que tenga este par de vectores, A y B. Okay. Entonces, aquí por ejemplo necesitamos el producto interno aplicado dos veces porque aquí tenemos un objeto que es de orden 2, una matriz. Entonces, el producto interno de la matriz por un vector
vamos a obtener un vector, y de ahí vector con vector, vamos a obtener un escalar, y regresamos a el tensor de grado 0 que tenemos del lado izquierdo de la ecuación. Aquí es 10. Ajá. Bajo esta notación, pues queda claro que en 10 A es un vector columna de longitud n y T una matriz cuadrada de n por n. En general, tanto como viene indicado acá, A y T son funciones de Q y posiblemente de T. Entonces, de acuerdo con las definiciones que hemos estado trabajando, vamos a partir de este lagrangiano y ver qué podemos decir acerca del hamiltoniano. No es la forma más general que vamos a encontrar de un lagrangiano. Pueden haber formas todavía más complicadas, pero para lo que llegamos a ver en física, esta descripción es suficiente. Ok. Entonces, calculamos el momento generalizado P va a ser igual a Profe, tengo una duda. Donde Ajá. escribió el producto cruz, el primer ¿Cuál término... producto cruz? Ah, el producto cruz, antes, bueno, no antes, después de que escribió la sumatoria. La suma. Esta. Ajá. No, un poquito después, ahí pone un producto cruz. Aquí. Sí, quisiera saber cuál es el primer término. ¿Es una IB? No, es pretendía ser una N. Ah, ok, gracias. Y aquí no es un producto cruz, es solo un signo de multiplicación. Ah, ok. Porque estos son escalares. La N es un escalar, la N es otro escalar. Bien. En ocasiones voy a estar utilizando esta notación, la parcial con respecto a un vector, lo cual no tiene ningún sentido si se entiende de esa manera, pero lo que va a entender esta operación va a ser un gradiente con respecto a las coordenadas de Q punto, en este caso. Si tengo ahí a P, pues será con respecto a P. En este caso, pues vamos a aplicar el gradiente en términos de el gradiente respecto a las coordenadas de Q punto a esto de acá. Vamos a ver que el primer término va a ser nulo. No sé qué dice. El segundo término va a ser que vamos a obtener directamente el vector A y vamos a obtener simplemente 2 veces el tensor por Q punto.
Entonces vamos a tener que es A más T punto Q, Q punto, perdón, Q punto. En donde se asume que T es simétrica es una energía cinética o está asociada a una energía cinética, entonces tiene todo el sentido del mundo que T sea simétrica. Además, se requiere que T tenga inversa. Aquí ya pusimos dos acotaciones a esta forma presuntamente general. Primero, necesitamos que esta matriz sea simétrica para poder describirlo de esta forma. Y necesitamos que tenga una inversa para poder despejar a Q punto. Entonces, si tiene inversa, vamos a, bueno, luego aquí, P, paso restando a la A, y esto es igual a T punto Q. Y entonces, del lado izquierdo, opero T inversa, y me va a quedar T inversa por P menos A. Y esto es 12. Ajá. Entonces, en el caso donde A se anula, definimos la función de energía. H igual a 1/2 de Q punto, T punto, Q punto, menos L0. Esta función de energía es diferente del hamiltoniano. La del hamiltoniano. Y entonces la forma correcta del hamiltoniano un medio de Q punto, daga T punto, Q punto, va a ser simplemente un medio T inversa por P menos A, daga, que multiplica a T, que multiplica a T inversa por P menos A.
Ahora, este operador transpuesta, perdón, daga, indica el transpuesto conjugado. Entonces, al entrar dentro de este paréntesis, lo que va a pasar es que va a invertir el orden de estos objetos. En general, ajá, Y desde el principio empezó a escribir el daga, ¿verdad? No, no la transpuesta como tal. ajá, daga. Ok. Sí, sí, disculpen los garabatos. Pero sí, es daga. Ya es como que la forma más general. En realidad puede ser simplemente la transpuesta, pero es la notación que se suele utilizar en otros lados. Ok, entonces no solamente esta función es simétrica, sino también es hermítica. Ya lo vean más adelante en mecánica cuántica. Esta T es esta T. Y pues quitamos este paréntesis. De menos A. Y déjenme ver cómo lo escribí acá. Entonces, ya sea que eliminemos uno de estos dos T's, entonces teníamos T con T inversa, se van a hacer el operador identidad, y este operador es un operador lineal, entonces se va a distribuir dentro del paréntesis, entonces P daga menos A daga, que multiplica a esto de acá. Bien. Entonces, nuestro hamiltoniano va a quedar de la forma un medio de P menos A, que multiplica a T inversa de P menos A, menos L0, que es función únicamente de Q y de T. Y esto va a ser 14. Ajá. Entonces, la aplicación más directa de esta forma será en electromagnetismo. Si nos vamos a las clases pasadas, vamos a poder encontrar el lagrangiano para una partícula con carga que se mueve dentro de un campo electromagnético. Entonces, ejemplo, partícula de carga, voy a llamarle E para no confundir con la Q que tenemos acá, de carga E. Partícula de carga E que se mueve en un campo electromagnético. Entonces, la lagrangiana es de la forma L es igual a un medio de M punto punto menos
E por phi más E sobre C, donde C es la velocidad de la luz, a punto Q. Los voy a poner al revés para que sea un poco más transparente. No siempre es posible hacer este cambio, pero para estos ejemplos sencillos sí que lo vamos a poder hacer. Ajá. Entonces, esta es la lagrangiana que ya habíamos visto en algunas clases pasadas. Recuerden de dónde sale el potencial vector magnético, el potencial escalar magnético, electromagnético. Donde pi y a son funciones de Q y T. Entonces, vamos a tratar de llevar la ecuación 15 de la forma que tenemos escrita aquí, la ecuación 10. Entonces, lo que podemos hacer es meter aquí en medio un operador identidad. Bueno, voy a escribir lo que vamos a hacer. Entonces, reescribimos 15 para llevarla a la forma de la ecuación 10. ¿Sí era 10? Sí, ecuación 10. Entonces, en el primer término lo que podemos hacer es meter un operador identidad. En medio de estos. Esto es una matriz diagonal de unos. Voy a poner en rojo. Al segundo término no hay que hacerle mucho. Y tampoco al tercer término. Entonces vamos a reordenar esta ecuación y vamos a poner primero a menos L0, donde no hay dependencia explícita de Q punto. Después vamos a colocar E sobre C por no sé qué pasó. L es igual a menos E por phi más Q que multiplica a E sobre C por A más o medio de Q punto que multiplica a M por 1 por Q punto. Ahora sí. Y entonces, al comparar con 16,
al comparar 16 con 10, identificamos a L0 como menos E con phi. También A va a ser E sobre C por A. Y T va a ser simplemente M con el vector identidad. Okay. Aquí en este caso es bastante sencillo identificarlos, pero imaginen que no solamente se tenga un grado de libertad traslacional, sino que la partícula también tenga la cualidad de rotar. Entonces, nuestras coordenadas ahora van a tener que incluir también el momento angular, y esta matriz se va a tener que componer de un tensor de inercia rotacional. Ok, entonces, una vez identificados estos de la ecuación 12, vamos a poder decir cuál es el valor de Q punto. Y entonces, 12 será simplemente Q punto, el inverso de T, por supuesto, que multiplica a P menos 1. ¿Okay? E sobre C por A. Y el hamiltoniano la ecuación 14 será H, TP, Q y T, que es simplemente un medio de P menos Q otra vez. Es que en mis notas tengo Q en vez de E, por eso lo estoy repitiendo bastante. Ajá. Y entonces H va a ser igual a 1 sobre 2m, la norma de P menos E por C menos A al cuadrado, más E con phi. 18. Y entonces las respectivas ecuaciones de Hamilton serán Q punto igual a la parcial con respecto a P, o sea, el gradiente con respecto a las coordenadas P, será un medio de P menos E sobre C por A, cosa que ya habíamos derivado previamente, y menos P igual a parcial H con respecto a Q. La parcial phi con respecto a Q. 19. Bien, algunas cosas por comentar. Si se dan cuenta,
cuando intentamos ver esto como la suma de la energía cinética más la energía potencial, vemos que el momento se ve desplazado en términos del potencial vector magnético. A esto se le conoce en la literatura como acoplamiento mínimo. Ajá, entonces la gente que vaya a estudiar teoría cuántica de campos, partículas y demás, pues se van a encontrar esto todos los días. ¿Qué más? ¿Qué más les puedo comentar de acá? Ya no nos da tiempo hoy, pero así como escribimos todo esto en forma vectorial, aún se puede reducir esta descripción a una forma un tanto más compacta. También algo que hay que notar es que ¿recuerdan lo que eran las coordenadas cíclicas? ¿Cuándo decimos que tenemos una coordenada cíclica? En la formulación lagrangiana. ¿Alguien? La verdad no recuerdo. Bien, cuando vimos un sistema de fuerzas, perdón, una partícula dentro de un campo de fuerzas centrales, dentro de nuestra lagrangiana, una de las coordenadas no aparecía explícitamente en la lagrangiana. Entonces, cuando deriváramos con respecto a esa coordenada, entonces íbamos a tener una cantidad conservada. Entonces, si la parcial con respecto a alguna de las coordenadas en L es igual a 0, entonces la parcial de H con respecto a esa coordenada también va a ser 0. Se puede ver directamente de las ecuaciones. Entonces, una coordenada cíclica QI de L también es una coordenada cíclica en H. Por lo tanto, si una cantidad de movimiento es constante dentro de, a partir de lo que encontramos en una lagrangiana, también va a ser lo mismo en H. Es decir, si una de estas coordenadas es igual con 0, entonces la aceleración o la fuerza que vamos a encontrar ahí pues va a ser nula. Y esa cantidad se va a decir que es conservada. Ok, entonces voy a escribir algunos ejercicios y esto se les va a quedar de tarea para que lo entreguen después. Y con eso, si no hay dudas, con eso terminaríamos la clase de hoy.
Por mi parte no hay dudas, profe. ¿Comentarios? Digo, no hay como que física adicional que podamos ver aquí a partir de la formulación hamiltoniana, pero pues también es una alternativa. Dependiendo del problema que estemos atacando, pues hay gente que ya construyó teorías cada vez más y más robustas a partir de la formulación lagrangiana o la formulación hamiltoniana. Profe, una pregunta. Sí. ¿Las dagas que estamos utilizando es por si llega a aparecer algún término imaginario? Así es. En mecánica cuántica, sobre todo, los vectores que componen a un objeto que se le llama la función de onda, llega a tener componentes imaginarios. Entonces, la daga es para denotar al transpuesto conjugado. Y entonces, de esta forma, el producto interno te puede dar una medida dentro de tu espacio. Vas a tener una cantidad real positiva definida. Porque vas a tener una cantidad compleja multiplicada por su conjugado. Igual los operadores que aparecen ahí suelen tener cantidades imaginarias, entonces necesitas no solamente transponer, sino también conjugar. Esperen, ¿el siguiente semestre sí lleva mecánica cuántica o me estoy adelantando mucho? Sí, llevamos introducción a la mecánica cuántica. Ah, perfecto, sí, sí. Entonces, digo, mi intención de hacer este énfasis es que la transición de mecánica clásica a mecánica cuántica sea un poco más transparente. De ahí que, pues, de repente me cargue mucho a usar este tipo de notación o hacer un poco más de énfasis en esa área. Si se dan cuenta, es simplemente agarrar lo que ya se aprendió en álgebra lineal y tratar de llevar la formulación que ya tenemos escrita a matemáticas que ya conocemos. ¿Por qué tengo aquí rojo? Estas herramientas eventualmente les van a servir después. Porque yo que, por ejemplo, estudio teoría de líquidos, pues tengo que estar utilizando herramientas de álgebra lineal, cosas que se ven en mecánica cuántica, trasladarla al contexto de lo que estoy haciendo en mi investigación. Entonces, todos estos problemas que ya están resueltos por muchas personas, pues nos ayudan a tener un poco alternativas de metodologías, perdón, de cómo resolver ciertos problemas. Si de repente hay alguna ecuación que es idéntica a alguna que ustedes lleguen a deducir, pues entonces seguir las matemáticas a partir de ahí es cada vez más sencillo, por más complejas que sean. Es solamente seguir lo que los demás hicieron. Ok, entonces, si ya no hay más preguntas, dejo aquí, me pongo a escribir los ejercicios y se los coloco como tarea dentro de la plataforma. Ok, profesor. Gracias. Serían para el lunes, ¿verdad, profe? Como van a ser varios ejercicios, lo voy a dejar para dentro de 2 lunes, de este lunes al otro. Digo, tampoco es algo del otro mundo, es arrastrar el lápiz un rato, pero fuera de eso, sí, de este lunes para el otro.
Sale. Está bien, profe. Gracias. Bien. Bueno, pues. Nos vemos mañana. Hasta mañana, profesor. Gracias. Hasta luego, profe.